Hola, bienvenido. ¿Es posible aprender español hablando solamente español? Sí, te lo prometo. Hoy, en este preciso momento, comienza tu viaje. No importa si estás en Brasil, en Estados Unidos, en Francia o en Japón. Esta clase es para ti. Antes de seguir, si en algún momento te sientes un poco perdido, activa los subtítulos de este vídeo. Están disponibles en español, portugués e inglés para que puedas seguir la explicación con más facilidad. Mi nombre es Eric Hernández, soy tu profesor y hoy vamos a romper el miedo. Olvida las traducciones. Olvida tu idioma nativo por unos minutos. Solo escucha, mira mis gestos y confía en tu cerebro. Este es tu curso de español. Empecemos. Puedes estar pensando, Eric, ¿cómo voy a entender si no hablas mi idioma? Mira esto. Si yo digo esto es un bolígrafo, tú no necesitas traducción. Tú ves el objeto, escuchas el sonido, bolígrafo, y tu cerebro hace la conexión. Ese es el secreto de este curso de 3 meses. Vamos a usar el contexto, las imágenes y la emoción. Así que relájate. No te preocupes si no entiendes cada palabra al principio. Lo importante es entender el mensaje. ¿Estás listo? Perfecto. Vamos con lo más importante, saludar al mundo en español. Imagina que llegas a España, a México o a Argentina. Lo primero que haces es saludar. Por la mañana, cuando sale el sol, decimos buenos días. Repite conmigo muy despacio. Buenos días. Excelente. Cuando el sol está arriba y tenemos hambre, por la tarde decimos buenas tardes. Inténtalo tú. Buenas tardes. Muy bien. Y cuando llega la luna y el día termina, decimos buenas noches. Otra vez, buenas noches. Pero espera, si estás con amigos, con gente joven, no necesitas ser tan formal. Puedes decir simplemente hola. Es universal. Hola. Y algo muy importante. ¿Cómo preguntamos cómo está la otra persona? Hay muchas formas, pero la más común es ¿cómo estás? O también ¿qué tal? Escucha este diálogo pequeño e imagina la escena. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también. ¿Viste? No hubo traducción, pero entendiste todo. Eso es inmersión. Ahora vamos a lo personal. Yo quiero conocerte. Para decir mi nombre, yo digo, me llamo Eric. O también puedo decir, yo soy Eric. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Dilo en voz alta ahora mismo frente a tu pantalla. Me llamo... ¡Qué buen nombre! Ahora hablemos de nuestro origen. El mundo es enorme. Yo puedo decir, yo soy de Brasil, pero quizás tú eres de Francia, eres de Angola, eres de Estados Unidos o eres de Portugal. La estructura es simple. Yo soy de y el nombre de tu país. Yo soy de Brasil. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Increíble. Tenemos gente de todas partes aquí. Eso es lo más hermoso de hablar español. Conectamos con millones de personas. Ya sabemos saludar, ya sabemos decir nuestro nombre. Pero, ¿qué pasa si el profesor, o sea, yo, habla muy rápido? Si estás hablando con un nativo o viendo este curso y te sientes perdido, necesitas estas palabras mágicas. Si no entiendes algo, no entres en pánico. Di esto. No entiendo. Repite. No entiendo. Si yo hablo muy rápido, tú me dices, más despacio, por favor. Vamos, dilo tú. Más despacio. Perfecto.
Y la frase más importante para aprender siempre cosas nuevas. ¿Cómo se dice, si tú ves esto y no sabes el nombre, me preguntas, ¿cómo se dice esto en español? Y yo te respondo, se dice lápiz. Con estas tres frases, no entiendo, más despacio y cómo se dice, ya tienes el poder de mantener cualquier conversación en español. ¡Wow! Mira lo que logramos en estos minutos. Has escuchado solo español. Has aprendido a saludar, a presentarte y a pedir ayuda. Y lo mejor, lo has entendido todo sin una palabra en otro idioma. Este es solo el comienzo de nuestro curso de 3 meses. Estoy muy orgulloso de que estés aquí, pero para aprender de verdad necesitas practicar. Esta es tu tarea de hoy. Ve ahora mismo a los comentarios de este vídeo y escribe en español tu saludo, buenos días, buenas tardes o buenas noches. 2. Tu nombre, me llamo, y también tu país, yo soy de. Voy a leer todos los comentarios y saludar a mis nuevos alumnos. Si te gustó esta primera clase de inmersión, suscríbete al canal y dale un me gusta al vídeo. Esto me ayuda a que el español llegue a más personas. En la próxima clase, la clase número 2, vamos a hablar de algo que a muchos les da miedo, la pronunciación. Vamos a aprender los sonidos mágicos de las letras para que hables como un nativo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu confianza. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.